Hola chicos, buenas noches, noches para mí. Ahí disculpa. Se me giró la pantalla, ahí está. Bueno, voy a tratar de. Porque de lo que entiendo, de las últimas 2 semanas, que no lo podía hacer obviamente, han visto dos cimas para. ¿Cómo se dice? O sea, diferencia media, dócima, o sea, por dócima me refiero a test de hipótesis. Y eso sería como la materia que le estaría faltando. Estimador máximo verosímil vimos intervalos de confianza también. Entonces voy a tratar de enfocarme en este pequeño ejercicio, uno o dos más, para tenerlo un poco más claro con lo que son dócimas. ¿Vale? En este caso tenemos un ingeniero demostrar estadísticamente que una industria de pintura está contaminando el agua de un arroyo, el cual evacúa sus efluentes con plomo, para extraer una muestra de alicuotas tomadas antes y después. Días antes y días después de la industria. Y medimos la concentración de plomo en miligramos por litro en la muestra de agua que presenta la siguiente tabla. El ingeniero debe analizar la hipótesis. Ya que importante, acá el ejercicio nos va a presentar una hipótesis. No textualmente nos van a decir, oye, la hipótesis es esta. No. Usualmente van a decir, el empresario afirma, la empresa cree, o se quiere verificar qué, cosas de ese estilo. Entonces ahí tenemos una oración que queremos comprobar. La concentración media de plomo bajo el agua bajo la industria supera en 3 miligramos más la concentración media del agua antes de la industria. Aquí tenemos que asumir normalidad, distribución de los datos y nivel de significación alfa igual a 0,1. ¿Qué podemos concluir? Aquí vamos a hacer los siguientes. Yo voy a definir Z, voy a definirlo como la muestra de alicuotas. Es la muestra de 10 alicuotas. Entonces, arriba de la industria. ¿Vale? Y según esto tenemos que asumir que distribuye normalidad con una media y una varianza. Y W va a ser la muestra de 10 alicuotas abajo de la industria, donde N, que también, o sea, W también distribuye normal con una media y una varianza. Y voy a definir X como la concentración de plomo en miligramos por litro, ¿vale? Donde nuestra media va a ser definido como la concentración media, ¿vale? Y aquí nos tenemos que fijar en lo que dice el enunciado. El enunciado dice: la concentración media de abajo de la industria supera en más de 3 miligramos la concentración de antes, o sea, de la que está arriba. Ustedes se preguntan, ya, ¿ese es mi H0 o mi H1? Ese es mi H1. ¿Por qué? Decimos que la concentración de abajo supera en 3 unidades a la de arriba. Superan más de 3 unidades. Si superan al menos 3, ahí le ponemos un igual. Pero solo superan 3. Por lo tanto, la hipótesis nula va a ser 3 más mu de z, la concentración media arriba. ¿Vale? O también lo pueden notar como un menor igual. ¿Vale? Entonces, nosotros de esto vamos a significar que esto va a ser H0 y H1. H1. Voy a despejar, básicamente voy a hacer una diferencia de medias. Pero Z menos concentración media de W menos concentración media de Z tiene que ser mayor a 3. Y nuestra hipótesis nula va a ser que la concentración media de W menos la concentración media de Z sea igual a 3. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos por lo que es diferencia de medias. ¿Vale? Importante. ¿Qué tenemos?
Tenemos dos muestras aleatorias independientes. Y tenemos que la varianza W y la varianza Z son desconocidas. Entonces, para primero realizar eso, entonces tenemos que realizar primero un test F. Donde en el test F, ¿qué nos va a preguntar? Nos va a preguntar si la varianza de W es igual o no a la varianza de Z. ¿Van a mantenerse desconocidas? Sí. Pero vamos a verificar si son iguales o distintas. ¿Vale? Entonces en este caso, para este contexto, vamos a tener lo siguiente. Mi nula y mi hipótesis a probar. Entonces que la varianza de W sea igual a mi varianza en Z y que esto sea distinto. Varianza en Z. ¿Vale? Nosotros tenemos estos datos. ¿Vale? Aquí nosotros podemos... usted tiene que calcular, usar la calculadora y calcularlos. Aquí tienen que calcular la S al cuadrado, ¿vale? De la de arriba, que era la Z, esta es la varianza de la muestra. Vale 3, 17, 66. Y de la de abajo le va a dar 5,0973. Eso lo sacan en la calculadora. ¿Vale? Entonces, con esos datos tenemos que F0 va a ser SW al cuadrado partido en S de Z. 5,0973 partido en 317,66. Eso le va a dar 1,6046. ¿Vale? Eso en una primera instancia. Entonces ahí tenemos nuestro estimador para el test F. Ahora vamos a ver nuestra región de rechazo para el test F. Región de rechazo va a ser los estimadores menores que F. Bueno, aquí va a ser N1 menos 1, N2 menos 1, N1 menos 1, N2 menos 1, con alfa medios, y todos los F0 mayores que los F con N1 menos 1, N2 menos 1, y esto va a ser 1 menos alfa medios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo siguiente. El test F, por la tabla, el tipo de gráfico que tiene, no es un gráfico simétrico, es un gráfico con la siguiente situación, donde el 0 se encuentra acá, en esta esquina de aquí, y el gráfico es una cosa más o menos así, es como así, más o menos, más pegado acá y después decae, una cosa así, más o menos. ¿Vale? Entonces esta va a ser mi H sub 0 y voy a tener dos regiones de rechazo, acá y acá. ¿Vale? En este caso, el F0 que calculamos es el 1,6, pero puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por cualquier lado. Entonces vamos a calcular estos de acá. Es importante mencionar que esto va a ser región de rechazo, F0 menores que FD 9,9, y alfa medio va a ser 0,05, ¿cierto? Porque alfa era igual a 0,1. Y esto va a ser I, los F0 mayores que FD 9,9, 0, esto va a ser 0,95. ¿Vale? El tema es que en la tabla de F, a ver si la tengo por acá, déjame buscarla. Aquí está. El mayor problema que vamos a tener con las tablas F, con chi cuadrado, ¿no? Sí. Ya. Sí. Sí. El tema es que
Distribución F, sí. 0.95. Con 9 grados de libertad. 9 grados de libertad. ¿Cierto? Y estoy viendo la tabla, creo que verificar algo. 0.95. 3.1748. Ya. Ah, sí. Lo que va a pasar es que si se fijan en la tabla F, el cómo lo calculan, es que tienen valores que van del punto 5 hasta el punto 995. Pero no tenemos en la tabla valores para el punto 0,5, que es un valor muy bajo. Ese, ¿cómo lo vamos a calcular? El F de un valor muy acotado, por ejemplo 0.05, digamos n1 menos 1, n2 menos 1, ¿vale? Lo vamos a expresar como 1 dividido en f de el complemento. O sea, si esto va a ser, por ejemplo, x, por darle un valor, o no sé, ponle a, esto es de 1 menos a, ¿cierto? El complemento de n2 menos 1, n1 menos 1. O sea, estoy dando vuelta a estos de acá. ¿Qué significa? Vamos a tomar f de 0.05 con 9 grados de libertad y 9 grados de libertad. Va a ser 1 partido en f de 0.95, 9. Ese lo voy a buscar en mi tabla. Es hacer 1 partido en 3,1784. Y eso va a ser 0,3146. ¿Vale? Significa que ese es mi cota inferior. Entonces el valor de acá es 0,3146. Y el f de 0,95, el que estoy buscando también de 99, es 3,1784. Entonces va a ser 3,1784 acá. Por lo tanto, el estimador que estoy buscando acá es de 1,06, digamos que 1.6046. ¿Vale? Entonces estamos dentro de nuestra región nula. No estamos en una región de rechazo. Por lo tanto, nuestra decisión va a ser no rechazar H sub 0. Por lo tanto, de W, la varianza de W igual a la varianza de Z, ¿cierto? Esa es nuestra decisión. Otro ejemplo, por ejemplo, ustedes digamos que tienen 11 y 12, por ejemplo. Digamos que en vez de ser 10 y 10 hubieran tenido 11, datos y 12 datos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hubiera sido para el test F en ese caso? Hubiera tenido que ser, bueno, F de 0.05 del, digamos, N1 tenía ahí 11 muestras y N2 tenían 12, por ejemplo. Entonces, digamos que esto va a ser de 10, porque N1 menos 1, y 11, N2 menos 1. Eso hubiera tenido que ser 1 partido en F del complemento 0.95 de 11,10. Invertir esos de acá, ¿vale? Eso como un pequeño ejemplo, ¿vale? Entonces ya, tenemos esos datos, sabemos que nuestras varianzas van a seguir siendo desconocidas, pero son iguales. Entonces vamos a desarrollar ya para hipótesis del enunciado original, ¿vale? Entonces, a ver si tengo aquí mi tablita de información de las fórmulas. Dos cimas más usuales, tenemos dos cimas donde varianza 1 es igual a varianza 2 y son desconocidas, ¿vale?
Tenemos partido en eso. Sí. Partido en 1 menos. Sí. Entonces, para este caso, tenemos que el estimador va a ser T0, porque estas son... este es el caso. Desconocidas. Entonces, nuestro estimador T0 va a estar dado por mi X1, que va a ser la que está positiva, por decirlo así. Entonces va a ser mi media de W menos mi media de Z, ¿cierto? Menos el mu0, que en este caso iba a ser 3, ¿cierto? Partido en SP1. No, esto es por raíz de 1 partido en N1 más 1 partido en N2. Ya. Y esto va a distribuir con un T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Vale? Entonces, bueno, y el SP, bueno, tenemos el cálculo de la hoja, pues SP es igual a NW menos 1 SW al cuadrado más NZ menos 1 varianza de Z partido en NW más NZ menos 2. Y todo son raíz. ¿Ya? Entonces tenemos, en nuestra hipótesis original era nuestra H0 H1 era que la mu de W menos mu de Z es mayor que 3, y esto que mu de W menos mu de Z era igual a 3. Entonces resolvamos. T0 va a ser igual a el promedio de W y promedio de Z. Eso nos lo daban, ¿cierto? 8,41 y 13,42. ¿Cierto? Y W era el que estaba abajo, ¿cierto? Porque partimos de esa forma, diciendo que el de abajo menos el de arriba era mayor que 3. Entonces tengo el de abajo, que era 13,42 menos 8,41 menos 3. Partido en el valor de SP, que bueno, hay que calcularlo con la calculadora, porque igual hacia pulso no lo voy a hacer. Y esto va a ser 1 partido en 10 más 1 partido en 10, y eso en raíz. ¿Vale? Y eso en raíz. Eso nos va a dar, calculando el valor de CP, que tienen que hacerlo con la calculadora porque es un poco más sencillo, les va a dar 2,247. Y ahora hay que calcular la región de rechazo. ¿Vale? En este caso, la región de rechazo tenemos una sola cota, porque solamente es un mayor que. Entonces va a ser todos los estimadores, todos los puntos mayores que T, 10 más 10 por esta hora de libertad, tiene que ser 10 más 10 menos 2, o sea 18. Entonces, con 18 grados de libertad, con 1 menos alfa. ¿Vale? Entonces va a ser los T0 mayores que T de 18,0.9. Eso va a ser los T0 mayores que, eso lo busco en la tabla T, y va a ser 1,3304. Pueden hacerlo, ya pueden deducirlo un poco. El T es simétrico, es acá, y en este caso tenemos una sola cuota, de aquí para acá, región de rechazo, y ese va a ser 1,3304. Y nuestro estimador nos dio aquí T0 2,247. Entonces nuestro estimador pertenece a la región de rechazo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra decisión? Va a ser rechazar H sub 0. ¿Vale? Entonces 1 menos alfa, por si acaso. Y nuestra conclusión, y aquí le meten palabrería, le meten palabras, le dicen
hay evidencia estadística con un nivel de significancia de alfa 0,1 para concluir que la concentración media de plomo del agua bajo la industria supera en más de 3 miligramos por litro a la concentración media de plomo del agua sobre la industria. ¿Vale? Y esa va a ser la conclusión que tienen que ponerle. Tienen que ponerle mucho, no color, pero sí harto enfoque en hacer la conclusión bien. Porque ustedes deciden y luego concluyen. Una cosa a tener en cuenta son cuando tienen datos independientes o que son pareados. Por ejemplo, aquí los datos, en este caso, no son datos pareados, son independientes. Porque hay algo que altera la circunstancia. El agua de antes de la industria es distinta al agua de la de después. El ejemplo típico que se da cuando estamos hablando de dósimas pareadas es, por ejemplo, tienes una moto y quieres medir el desgaste, por ejemplo, de la rueda de adelante y la de atrás. Ambas están condicionadas al mismo tiempo, a las mismas vueltas que se dieron, al mismo desgaste. Entonces ese sería como ese tipo de diferenciación cuando una muestra es pareada o no. Estoy viendo si aquí encuentro ejemplos de muestras pareadas. Por ejemplo, ya, aquí encontré uno. Voy a tratar de... Bueno, tengo una letra horrible. Dice... Hablamos de para completar las medidas del ángulo de ruptura de la fuerza de alambre de acero en dos máquinas similares, 1 y 2, se toma muestra de 10 pares de alambre. Pues tenemos dos máquinas, 1 y 2, y son muestras de 10 pares. Aquí, por ejemplo, el 10 pares, que nos digan, oye, estamos moviéndonos en pares, aquí me implica claramente una muestra pareada. ¿Vale? Entonces tenemos para el primero y para la segunda máquina. Y nos dicen ya, aquí dan 32, 35, 38, 28, 40, 42, 36, 24, 33 y 37. Y el otro dice 30, 33, 39, 26, 37, 31, 37, 30, 30 y 32. ¿Ya? Y suponiendo normalidad de la distribución de datos. Tenemos suponiendo normalidad. ¿Ya? Existe evidencia estadística con un nivel de significancia del 5%. Entonces tenemos un nivel de significancia del 5% que permita concluir que las máquinas 1 y 2, elementos promedio difieren. Ya hablamos de tengo una letra horrible, perdón, estoy tratando de entender lo que yo escribí hace ya muchos años. Que las máquinas que permita concluir en las máquinas 1 y 2 y las mediciones y del ángulo de ruptura promedio difieren. O sea, hablamos de que el promedio de ángulo de ruptura difiera, o sea que sea distinto, ¿vale? Aquí, para las muestras pareadas, tenemos que buscar algo que sea aquí la diferencia, que vamos a buscarlo, que va a ser el primero menos el de abajo, o sea, 32 menos 30, 2, 35 menos 33, son 2, entonces menos 1,
Va a ser 2, va a ser 3, va a ser 9, va a ser 1. Tengo 24, 30, va a ser menos 6. A ver si es 1 o 6, creo que es 1. Porque esto debería ser, perdón, esto es 29, entonces debe ser 1. Esto va a ser 3 y 5. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, voy a anotar aquí Z como el ángulo de ruptura de la máquina 1. W va a ser el ángulo de ruptura de la máquina 2. Tenemos un alfa de 0.05. 1 menos alfa es 0.95. Y nuestra hipótesis, ¿cuáles son? H0, H1. ¿Vale? Que los ángulos de ruptura promedio difieran significa que el promedio de la diferencia de ambos tiene que ser distinto de 0. Igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, y la media de la diferencia va a ser el de U de Z menos la media de W. ¿Vale? Con n igual 10. De aquí, nosotros tenemos que sacar de estos datos, tenemos que sacar el promedio, o sea, el promedio de la diferencia, perdón, esto va a tener que estar en verde. El promedio de la diferencia va a ser de 2,5 y la desviación estándar de la diferencia va a ser 2,91. Eso hasta donde me acuerdo. Si lo calculan ustedes y llega a haber alguna diferencia, algún problema, es porque a lo mejor yo me equivoqué acá en un número y en vez de ser 9 es un 4 y en vez de ser menos 1 es menos 6. Pero ahí corregimos en otro momento. Entonces primero vamos a hacer el test para muestras pareadas. Esto va a ser, mi T sub 0 va a ser igual a el promedio de Z menos el promedio de W. Porque aquí tengo esta cosita, las ecuaciones, ¿cierto? Dos cimas más usuales para muestras pareadas, está abajo, ¿cierto? Donde aquí nos dicen que va a ser mu1 menos mu2 igual a mu d, ¿cierto? Entonces aquí tenemos mu de Z menos mu de W, ¿ya? Menos el valor de la diferencia que estaba buscando partido en SD dividido en la raíz de n. Todo esto con Tn menos 1 grado de libertad. ¿Qué significa? T sub 0 va a ser igual a el promedio de Z. Tengo que calcular acá por los promedios, ¿cierto? Sí. O sea, de hecho, no es tanto porque en teoría el promedio de Z menos el promedio de W debería ser igual al promedio de D. ¿Vale? Deberían ser igual. Entonces debería ser 2,5 menos mu de D, que en este caso este valor de aquí no es este, pues es un valor distinto. Este valor es el de acá, que he estado buscando este valor. Sería 0. ¿Vale? Partido en nuestra desviación estándar 2,91 de los pareados, partido en raíz de 10. Y eso sería 2,7117. Y ahora veamos la región de rechazo. Esto va a ser todos los sub-0 menores que n-1, t de n-1 con alfa medios y t sub-0 mayores que todos los t de n-1 con 1 menos alfa medios. Porque recordar que este t-test, que es un test simétrico, tengo acá el 0, acá va a estar alfa medios y aquí va a estar 1 menos alfa medios, donde está mi región de rechazo, mi h sub 0 y mi otra región de rechazo. ¿Vale? Entonces, todos los t sub 0 menores que t de 9 con 0.025 y todos los t sub 0 mayores que t de 9 con 0.975.
¿Vale? En este caso, para esto va a ser T sub 0 menores que. Busquemos en la tabla para el test T. Test T, tenemos 0.25, que igual es muy pequeñito. Bueno, es simétrico, entonces nos valdría encontrar el valor de acá y sacarle negativo, ¿cierto? Entonces 9 grados de libertad, 0.95. Entonces 975, 9 grados de libertad, ese es 2.2622. Entonces es todo lo T sub 0 mayores que 2.2622. Y como es simétrico, esto va a ser menos 2.2622. ¿Vale? Y entonces esto va a ser de acá menos 2.26 y este va a ser 2.26. Todo lo de acá. ¿Vale? Y tengo 2.7. Significa que esto va a estar por acá. Mi estimador, que es 2.7. Entonces tenemos que mi T sub 0 pertenece a la región de rechazo. Por lo tanto, mi decisión va a ser rechazar la hipótesis nula, la H sub 0. Por lo tanto, las medias son diferentes. Y ahí le meten más color en la explicación. ¿Vale? Eso con un poco de muestra pareada, diferencia media, que son como los más difíciles. Ya después las dócimas de una sola son más sencillas de realizar. ¿Qué consejo les doy para dócima? Dócima en sí es más metódico y mecánico el cálculo que mental. Ustedes les van a poner en una situación y ustedes tienen que saber reconocer qué situación le están preguntando, qué tienen que calcular. Y una vez lo sepan, ustedes van a su tablita, sus funciones, aplican la ecuación, resuelven y interpretan. La parte más difícil es la interpretación. Entonces, en eso tienen que tener más ojo. Saber qué significa estar en la región de rechazo. ¿Qué están rechazando al estar en la región de rechazo? Ustedes rechazan siempre la hipótesis nula, la H sub 0. Y lo que les dice el enunciado de, las medias son distintas, mide más que esto, esa va a ser su H sub 1, lo que tienen que probar. ¿Vale? Eso a grandes rasgos. Si tienen dudas, si tienen preguntas, me hablan nomás, no tengo problema responderle preguntas porque igual se acerca la prueba. Así que eso, nos estamos viendo.